y al último, con gusto, las respondemos. No me queda más que presentar al ingeniero Oliver González, que también es parte del equipo de Radio Ingenieros. Nos da gusto. Muchas gracias, ingeniero Oliver. Adelante. Muchas gracias, Guillermo. Aquí estamos. Ahí saludo a todos. Nada más voy a retirar mi video para que no haya retardos en el audio y tener la mejor calidad en la conexión. Bien, pues es para mí un honor estar aquí transmitiéndoles este webinar que vamos a tener aquí acerca de registradores de datos de alta velocidad contra los osciloscopios convencionales en la industria. Bien, como previo a entrar en tema, esto es parte de una serie de capacitaciones que se han estado dando de manera gratuita. Este es el que nosotros ahorita estamos impartiendo. Sigan conectados y sigan en contacto con nuestros compañeros de Radio Ingenieros porque vienen más webinars muy interesantes. Te invitamos a formar parte de nuestros seminarios en vivo, como dice aquí. Bien, como ya sabrán, yo soy parte de la empresa Tecnodesarrollo, sin embargo, también participo bastante con la empresa Rad Ingenieros. Vamos a ver aquí la agenda. Vamos a ver, perdón, qué son los osciloscopios y qué son los registradores y los registradores de alta velocidad. Vamos a ver cómo han evolucionado estos instrumentos en el tiempo, ya que son equipos que se utilizan para cierto ramo y son pues parecidos. Vamos a ver sus partes, la construcción interna de los tres equipos, osciloscopio, registrador y registrador de alta velocidad, para entender más o menos las cuestiones técnicas que nos van a ayudar en la aplicación de los mismos y sobre todo entender los alcances que podemos tener ya sea con uno y con el otro. Vamos a ver los tipos de ajustes que se tienen, para qué se utilizan las aplicaciones que vamos a ver, ventajas y desventajas de utilizar un instrumento u otro, sí, que es algo muy importante. Las aplicaciones también, parte de lo mismo que vamos a ver para qué se utilizan. Y sin más preámbulo, pues vamos comenzando, ¿no? Ahí tenemos una imagen de un osciloscopio convencional y ahí tenemos una imagen de un registrador de alta velocidad, ¿sí? Vamos a ver primero qué son, perdón, vamos a ver primero vamos a ver qué son los osciloscopios. Bien, los osciloscopios son aparatos electrónicos para graficar señales eléctricas, es decir, visualizar la forma de onda de la señal eléctrica que está en un circuito. El objetivo es mostrar la amplitud de la señal de manera instantánea con respecto al tiempo. Por ejemplo, si ustedes tienen un incremento, que se pueda ver ese incremento, cómo está sucediendo con respecto al tiempo, ¿sí? Un registrador de datos es un aparato que grafica y registra señales eléctricas. Aquí en este sentido pudiera ser similar un osciloscopio a un registrador de datos, nada más que un registrador sí está hecho expresamente para que todo lo que mida se guarde en un dispositivo de memoria, ¿sí? Bien, también sirve para visualizar la forma de onda, ya que el registrador tiene función de osciloscopio. Se puede visualizar también el valor de tendencia. El valor de tendencia es el resultado de haber realizado un cierto procesamiento matemático sobre las mediciones instantáneas para poder, por ejemplo, registrar el valor RMS, ¿sí? Y también sirven para mostrar la amplitud de la señal con respecto al tiempo. Esto es prácticamente una característica igual de un osciloscopio y de un registrador de datos. Bien. Otra característica que tienen los registradores es que tienen una gran capacidad de memoria. Y hago una
una distinción aquí, porque los osciloscopios actuales sí pueden registrar, pero nada más registran lo que estás viendo en la pantalla, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita más adelante. Un registrador de datos tiene la capacidad de registrar durante horas y horas y horas las señales eléctricas que están en sus entradas, ¿sí? Bien. Bienvenidos al seminario web. Ha entrado como asistente en modo de solo escucha. Ande. Ya entré ahí por el... Nada más que necesito ponerme en mute porque está ciclándose el audio. Bien. Vamos a ver, un osciloscopio es un instrumento como este, pero, perdón, esto es la evolución en el tiempo. Un osciloscopio, estos son los primeros osciloscopios que se utilizaron en el tiempo. Inicialmente se utilizaban para sismografía, es decir, esta varillita que tiene aquí se fijaba a una parte en un lecho rocoso y este aparato se montaba sobre una columna aislada o columna flotante con unos muelles y de esta manera se iban registrando las vibraciones en la Tierra. De ahí evolucionó a que fuera eléctrico. Ya se empezaron a aplicar los osciloscopios en la industria eléctrica para visualizar lo que vienen siendo señales eléctricas y Oliver, sí, dígame. oye, se está distorsionando ahí tu voz. Yo creo que es el internet. No sé si podamos ahí, Arturo, ¿no? Una solución que tengamos de lo de para el habla, Arturo. Sí, ya puedo hablar a través de la celular. Muté la computadora. puede. Perfecto. ¿Qué hago? Dale. Señora Oliver, ¿puede mutear su computadora? La computadora. Permítame. Silenciado. Sí, la otra sería, Oliver, que Se está viciando ahí. Sonido reactivado. Ahí. pues ahí está bien. No, ahí yo lo silencié en el celular. Gracias. Sí, Bueno. Es importante que se silencie en la computadora. A ver, ¿Usted ahí mismo? ya. Fallas técnicas. Ya. Y A ver, ahora ahí estoy del celular. Ahí estoy con el celular. Sí, pero se está lupeando el... Bueno, vamos a hacer esto. Conéctese ahí, Oliver. A ver, ahí estoy con el celular. Ahí estoy con el celular. A ver, ahí estoy con el celular. Y ya silencié la computadora. Muy bien, entonces seguimos así. Bien, entonces, perdón por el inconveniente. Bien, entonces, este es un prototipo de los primeros osciloscopios en donde se tenía un tubo de rayos catódicos y se utilizaba para ver de manera muy primitiva las señales eléctricas. Y ya después empezaron a salir este tipo de dispositivos bastante básicos también, con ciertos ajustes muy básicos. Y por un lado tenían la pantalla y un tubo de rayos catódicos, una pantallita fluorescente con la que se podían ver de manera muy rudimentaria las señales eléctricas. Ya después comenzaron a salir osciloscopios más comerciales, con ciertos ajustes que son los que marcaron las bases de los osciloscopios modernos. Sin embargo,
entre los modernos, pues hay un parteaguas muy grande entre los osciloscopios analógicos y los digitales. Estos son los osciloscopios analógicos. Ya, por ejemplo, este es un osciloscopio de 2 canales, ¿sí? En el que ya se tenía una pantalla con una gratícula y la gratícula permitía hacer las mediciones, porque cada cuadrito tenía una escala en tensión y tú contando los cuadritos, tú de manera visual, tú sabías qué amplitud había y también la base de tiempo, los cuadritos en la parte horizontal, pues tú podías decir qué tiempos tenía la señal, tiempos de subida, tiempos de bajada, amplitudes y cualquier otra característica, tú la podías advertir de manera visual. Ya después salieron más aparatos comerciales, incluso ya estos son los que se conocen ya de manera moderna. Estos son los osciloscopios modernos, vamos a llamarle así. Sin embargo, estos todavía son analógicos, ¿sí? Este fue uno de los primeros osciloscopios digitales que sacó Hewlett Packard allá a finales de los años 80, ¿sí? Estos osciloscopios ya tenían funciones digitales de poder guardar en memoria ciertas cosas y poder hacer ciertos detalles. Aunque todavía eran del cinescopio, pues todo el trabajo era realizado de manera digital. Incluso si te fijas, ya tiene aquí un drive de 3,5, esos discos anteriores. A mí todavía me tocaron esos en la primaria. Bien, ya después salieron este tipo de osciloscopios muy básicos, digitales, donde ya podías poner pausa en la pantalla, tenía algunas ciertas cuestiones automatizadas como los tiempos de subida, tiempos de bajada, para que tú ya no tuvieras que andar contando cuadritos o midiendo escalas en la pantalla. Posteriormente salieron estos osciloscopios que ya tenían más funciones de mediciones automatizadas. Incluso ya empezaron a salir con pantallas a color, con sistemas de trigger externo, con sistema de retraso, escalas, triggers avanzados, ¿sí? Más detalles que vamos a estar platicando ahorita con la siguiente serie de osciloscopios. De aquí salen ya los osciloscopios modernos. Este es un osciloscopio moderno, ya digital como se encuentran actualmente. Bueno, estos cuentan con sus entradas con las que pueden tener varias funciones. Tienen también este tipo de conector frontal, si se fijan aquí, este conector horizontal con muchas terminales, es porque ahora los osciloscopios pueden combinar los canales analógicos, que son señales continuas en el tiempo, y canales digitales, que en este caso vemos aquí ceros y unos. Estos osciloscopios pueden servir para dar seguimiento en sistemas discretos como microcontroladores, como procesadores, FPGAs, sistemas de cómputo y cualquier otro de ese tipo de sistemas. Hay osciloscopios que ahora en estas terminales tienen generación de forma de onda. Antes utilizabas 2 aparatos, un osciloscopio y un generador de forma de onda. Ahora ya en un solo equipo tienes integrada la generación de forma de onda y los canales de medición. Hay que tomar en cuenta que también entre los generadores de forma de onda puede haber como este que tiene 2 salidas y las 2 salidas ya te permiten hacer funciones más avanzadas como modulación. Entonces puedes generar en el mismo osciloscopio señales moduladas, por ejemplo,
pueden hacer transmisión de AM, de FM, o pueden hacer modulaciones más avanzadas como son GSM, KSP y no me acuerdo qué otros formatos de modulaciones hay. Algo importante es que los osciloscopios modernos también ya incluyen mediciones automatizadas. Por ejemplo, este es un osciloscopio que es raro encontrarlos porque sí son bastante elevados de precio, de 8 canales. Por ejemplo, este tiene 8 canales analógicos y tiene aquí 3 series de canales digitales. Entonces, en un osciloscopio de este estilo, tú puedes estar desplegando 8 canales analógicos y hasta 64 canales digitales. Esto es importante porque en un equipo de este estilo ya puedes estar viendo las señales de manera combinada. Señales analógicas de ciertos sensores o de ciertas funciones de los circuitos analógicos y señales digitales precisamente de la parte del procesamiento de los mismos equipos. Obviamente ya traen puerto USB para que ahí guardes tus archivos y que tengas ahí pues las evidencias de tus pruebas, de tus mediciones. Aquí el detalle, no hay que olvidar, es que los osciloscopios normalmente puedes guardar en la memoria lo que estás viendo en pantalla, ¿sí? Normalmente guardas en formato de imagen o en formato de texto, ¿sí? De los osciloscopios convencionales, ya modernos, tenemos los osciloscopios también que se conectan a la computadora, en el cual el osciloscopio, el hardware, se utiliza nada más como una tarjeta de entrada y todo el procesamiento y registro. Ahí oigo algo de ruido, sí, dígame. A ver, el datos. A ver ahí. Seminario en curso, dice. Ahí estoy. Ahí estoy. ¿Ahí me escuchan? Ah, del teléfono, sí. Muy bien. De los osciloscopios también que son para la computadora, estos son normalmente solamente una interfaz de entrada y todo el registro y procesamiento se hace en un software de computadora. Este tipo de sistemas sí son de bajo costo, sin embargo, pues se tiene ahí un pleito entre la latencia que existe entre la adquisición de las señales y el procesamiento de una computadora. Ahora, como ustedes saben, una computadora no es un sistema dedicado. Entonces, se la pasa siempre un conflicto entre los tiempos de adquisición y los tiempos de procesamiento. Bueno, para avanzar todavía más, la tecnología que existe ahorita con los osciloscopios, que está bastante elevada, es que existen osciloscopios también de muy alta velocidad para hacer estudio, por ejemplo, este que estamos viendo aquí en pantalla, esto se llama diagrama de ojo, que es el análisis estadístico de manera visual a través de colores en cuanto a las transiciones posibles en sistemas de comunicación. Esto es para revisar integridad de señales en sistemas de comunicación, por ejemplo, en redes Ethernet, redes de fibra óptica, redes celulares, etcétera, en donde todas las transiciones posibles de 0 a 1 y de 1 a 0, de 1 a 0 y de 0 a 1, de 1 a 1, de 0 a 0, etcétera, todas se grafican de manera superpuesta y se observa aquí esto se llama diagrama de ojo. Esta forma que está aquí adentro de esta señal se le llama el ojo, conformación de señal del ojo. Y ahí se puede observar
qué tan bien o qué tan mal está la señal, y con esto se evalúan los sistemas de comunicación para evaluar tasas de error de transferencia de datos, eh, ruido, cuestiones de anomalía que puedan suceder. En el tiempo se pudiera observar una señal así como está en la parte de abajo de la pantalla. De manera instantánea se pudiera observar aquí el diagrama de ojo superpuesto, y acá en la parte izquierda como un histograma de las variaciones que pudiera tener, y obviamente todos estos detalles están revisados conforme a normas. Bueno, esas normas son las que especifica la IEEE para transmisión, para recepción, para transmisión por cables largos, cables cortos, cables trenzados, aislados externo, antenas, guías de onda, etcétera, ¿no? O sea, es una tecnología bastante elevada que existe en este ramo de los osciloscopios. Obviamente también tenemos osciloscopios que, como ya sabrán, pues son pantalla touch con las funciones en despliegue de amplitud contra tiempo y despliegue estadístico en densidad de color, le llaman. Por ejemplo, como las señales eléctricas o electrónicas están pasando ahí de millones por segundo en el caso de los megahertz, o miles de millones por segundo en el caso de los gigahertz, pues ahí se ven las densidades por donde están pasando las señales, que son las áreas de color rojo o blanco, que son las que te interesaría verificar. Bien, en cuanto al desarrollo de la tecnología en los osciloscopios, pues también tenemos los osciloscopios portátiles, ¿sí? ¿Sabe qué? Voy a salir ahí porque siento que se me están descarriando, pongan atención. Bien, tenemos los osciloscopios portátiles, también en el que ya combinan, por ejemplo, el anterior era de 2 canales, este es de 4 canales, con funciones avanzadas, con funciones combinadas, de multímetro, de mediciones automáticas. Hay otros más pequeñitos todavía, más alcanzables. Hay equipos muy baratos. Por ejemplo, un equipo como este te andará costando $8, que son de esos que tú puedes armar en tu casa como un kit electrónico. Hay otros que tienen formato de tableta, muy portátiles. Hay otros que tienen formato de celular. Entonces, hay una gran gama de osciloscopios que puedes elegir, ¿sí? Para esto, vamos a brincar ya a la cuestión de los registradores de datos. Los registradores de datos iniciaron allá por los años 70 como una necesidad de estar midiendo múltiples variables en el desarrollo de proyectos, por ejemplo, en la industria automotriz. Los vehículos de gasolina, como los conocemos nosotros, allá por los 70s, iniciando los 80s, hubo una expansión muy fuerte en cuanto a ponerle sistemas eléctricos y electrónicos, sensores, todo lo que son los sensores de temperatura, sensores de vuelta de cigüeñal, de las RPMs, los paneles cada vez pues, se empezaron a hacer más electrónicos, ¿sí? Entonces hubo la necesidad de hacer estos sistemas que registraran los procesos desde el inicio y durante todo el desarrollo del proceso. Por ejemplo, al arranque de un vehículo, a qué temperatura está cuando se arrancó, en cuánto tiempo tomó su temperatura adecuada, cómo estaban las RPM del cigüeñal, cómo estaba la tensión de la batería, la tensión del alternador. Todas estas múltiples variables no eran suficientes para un osciloscopio convencional. Entonces, se empezaron a desarrollar estos registradores de datos. En el tiempo había antes racks como computadoras grandes donde venía todo todos aquellos cables que traían la información de todos los sensores o de todas las variables y se registraban en una computadora. Eran sistemas grandes, así como un refrigerador,
Actualmente ya se encuentran sistemas pequeñitos en donde en un data logger el objetivo es convertir señales eléctricas de sensores o de alguna variable hacia un sistema de registro que esté precisamente guardando la información. Ahora, los registradores de datos tradicionalmente te generan una tabla con la información medida, tal como esto que estamos viendo en pantalla. Es una tabla donde viene en qué momento se realizó la medición y qué variables, cuál fue la amplitud de las variables. Ahora, estos sistemas, precisamente el objetivo es llevar toda esta información a una gráfica que describa el comportamiento de los procesos que estás midiendo. En este caso, aquí estamos observando un sistema de cómo fue incrementando cierta variable, probablemente temperatura, probablemente RPM, probablemente tensión, corriente de carga, potencia, desempeño, algo, ¿sí? Entonces, es el objetivo de los registradores de datos. Ahora, esto en una pantalla pudiera ser el registro de 1 hora, de 10 horas, de 2 días, de un mes. ¿Por qué? Porque puedes graficar tú la densidad de lluvia, la humedad ambiental, el nivel de insolación, cualquier tipo de variable, ¿sí? La cuestión es que son registros extensivos durante mucho tiempo, que es lo que vas a estar registrando y midiendo. Hay otros sistemas de registradores, otros sistemas de registro de datos en donde son sistemas pequeñitos que de manera puntual están realizando mediciones. Por ejemplo, en este caso estamos viendo uno que graba temperatura a través de un sensor, una pantallita, y después se descarga la memoria y ya puedes revisarlo. Por ejemplo, hay otros sistemas en específicos como este, por ejemplo, que está midiendo dióxido de carbono en una oficina y de manera remota tú estás viendo lo que ya midió el sistema en tu celular. Hay otros sistemas como este que se está mostrando que es una vil etiqueta que es autoadherible. Tú la pegas, por ejemplo, en un paquete de pescado congelado o de alimentos y esa etiqueta está tomando una medición cada 10 minutos durante 60 días. Al final del recorrido del camión, del flete, despegas esa etiqueta, la pones en el USB, aquí tiene esta terminal que es el USB, y ya descargas todas las curvas de la temperatura, son sistemas de un solo uso, ¿sí? Incluso este tipo ya te da un archivo en PDF, ¿sí? Hay otros sistemas que vienen en conjunto, por ejemplo, este es un registrador de temperatura y de porcentaje de humedad, en el cual tú puedes ver la información numérica de manera instantánea en el equipo, pero la gráfica la vas a observar hasta que la descargas en una computadora. Entonces, como una herramienta, un osciloscopio sí es muy gráfico de manera instantánea y en el momento. Un registrador de datos es más extensivo, que te va a apoyar a tener más o menos la idea de la descripción del proceso. Hay instrumentos ciegos, por ejemplo, este es un registrador ciego. Ciego significa que no tiene pantalla. Es decir, aquí tú puedes tener una cantidad de sensores conectadas, señales eléctricas y no estás viéndolo en ninguna parte, pero sí se está guardando. Entonces, eso te va a llevar a conocer tu proceso, pero posterior a la medición, posterior a la prueba. Hay otros sistemas como este que son de múltiples canales. Aquí tú puedes medir 100, 200, 300 canales, a lo mejor en un invernadero, la humedad de cada planta, la insolación de cada planta, la temperatura de cada planta, la velocidad del flujo de riego, la concentración salina de las soluciones de fertilizante, la conductividad del agua, sensores de radiación, de velocidad de tiempo, de velocidad de viento, de precipitación pluvial, cualquier
cualquier cuestión que se pueda medir, tú la puedes meter a un registrador de datos, caracterizarlo y posteriormente analizarlo. A final de cuentas, como ya te había dicho, el objetivo es obtener una gráfica para conocer el desempeño del proceso. Hay otros sistemas que de manera local, que estos son los que son sistemas muy convenientes en el cual tienes cierta cantidad de canales, pero tienes la pantalla ahí en vivo, estás viendo lo que está sucediendo. Sin embargo, tradicionalmente estos sistemas son conocidos por ser lentos, pero esa es su aplicación, ¿sí? Porque se utilizan en procesos lentos. No vas a ver una onda de 100 kilohertz, de 1 megahertz. No, estos son, por ejemplo, para graficar las distintas áreas o los distintos volúmenes en temperatura que se forman adentro de una incubadora, adentro de un sistema de tratamiento criogénico, adentro de un refrigerador, por ejemplo, durante la tubería de un sistema de refrigeración, cómo va haciendo su proceso de disipación en el condensado, en el regenerado de gases de refrigeración, sistemas de bombeo. Aquí lo puedes observar, sobre todo porque son sistemas lentos. Hay otros más pequeños, de manera portátil tú puedes ver con batería sin estar conectado en tu vehículo viendo las RPM del motor, la velocidad del alternador, la, la, la corriente de carga de la batería, el voltaje de la batería, una infinidad de variables que puedes tú estar registrando. Habrá otros sistemas que para evitar que tengas tanto cableado al instrumento que sean de manera remota. Por ejemplo, en este caso, tenemos dos unidades que de manera inalámbrica se conectan al equipo y en el equipo tú estás viendo en vivo y en directo las gráficas de lo que está pasando allá en los sensores en tu sistema de medición, en el sistema físico. Estos sistemas son bastante convenientes frente a una tecnología convencional de los registradores de datos, porque este que estamos viendo en pantalla es algo bastante bueno, bastante novedoso y bastante aplicable en la industria. Bueno, vamos a avanzar ahora a lo que viene siendo la construcción interna de un osciloscopio. Bien, en un osciloscopio tenemos lo que viene siendo la etapa de entrada. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente imagen. Tenemos una etapa de entrada en donde viene la señal analógica y viene a esta etapa que se llama atenuador o amplificador, dependiendo de cómo quieres que se vea la señal en la pantalla. Este circuito puede atenuar, puede amplificar para que de manera visual sea muy sencillo observarlo en la pantalla. Viene también una etapa de offset. Esta etapa de offset es la que te va a hacer que la señal la puedas ver arriba o abajo en la pantalla. Algo muy importante es el convertidor analógico digital, porque el atenuador y amplificador va a adecuar la señal dentro de los límites de conversión para poder obtener la mejor visualización dentro de la pantalla de manera gráfica, ¿sí? Y sobre todo también la base de tiempo, porque eventualmente hay que estar convirtiendo la señal a la sucesión de puntos que gráficamente es la que vas a estar viendo en la pantalla. Bien. La ventaja de los osciloscopios es que la entrada es muy robusta. Te maneja entradas de tensión bastante elevadas, entre 150 y 400 voltios RMS máximo, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja de los osciloscopios, que este atenuador y amplificador viene preparado para recibir altas tensiones, relativamente hablando, para adecuarlas a lo que es el sistema de conversión y que se pueda visualizar en la pantalla. Normalmente un osciloscopio se apoya también en la punta, porque la punta te va a permitir manejar todavía un rango extra de medición,
Por ejemplo, aquí vemos en este osciloscopio que la entrada máxima es de 400 voltios ahí en el borde de la conexión. Eso es algo importante y es bastante bueno. ¿Por qué? Porque 400 voltios, pues tú lo puedes conectar a una línea de 220, de 110, un sensor de corriente, lo que tú decidas. Aquí, por ejemplo, tenemos una punta de osciloscopio, la cual trae su terminal BNC y trae aquí un switch. Ese switch es el que te digo que todavía te apoya en dividir en 10x, o sea, divide entre 10 la señal de entrada para que todavía protejas más la señal que le entra al osciloscopio. Esta es una ventaja bastante buena porque tienes de protección la punta y además tienes la protección del osciloscopio que tiene una entrada muy robusta de tensión. Entonces, si nosotros vemos ya lo que viene siendo un diagrama bloques en un osciloscopio de 4 canales, vas a observar que cada canal tiene su diagrama, valga la redundancia, cada canal de entrada tiene su módulo de canal en donde te encuentras su offset, su atenuador amplificador, su ADC y toda la información que se convierte de la señal analógica viene y se descarga en una memoria. En esta memoria lo toma el procesador y lo manda a la pantalla para que tú visualices las gráficas. Ahora, toma en cuenta que cada canal tiene su propio ADC y este ADC está convirtiendo de manera constante en base a la base de tiempo, que acá lo puse como trigger, ¿sí? La base de tiempo, estos ADCs están convirtiendo de manera simultánea, de tal modo que garantizas una captura en las muestras y en las mediciones de manera simultánea en todos los canales, ¿sí? Esto es algo muy interesante de los osciloscopios. ¿Por qué? Porque un osciloscopio, aunque tiene muy poca captura en tiempo, es muy preciso porque todo lo que se ve en la pantalla hay que capturarlo de manera simultánea. No se permiten retrasos entre una señal y otra, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver cuál es la construcción interna de un registrador de datos. Bueno, un registrador de datos normalmente es menos robusto que un osciloscopio. ¿Por qué? Porque tiene una entrada de señal analógica, pero por lo general los registradores de datos ya vienen con rangos predefinidos de entrada, más o menos 10 voltios o rangos pequeños. Hay unos que sí te manejan más o menos 30 voltios, más o menos 100 voltios, pero obviamente se elevan en precio. Pero por lo general, la mayoría de los registradores de datos manejan rangos pequeños y fijos. Normalmente no tienen esta habilidad de poner los offset y varias cosas, ¿no? Estos son los registradores de datos convencionales, no los de alta velocidad. Los de alta velocidad los vamos a ver ahorita después de esto. Esto es para entender más o menos cómo se va a desarrollar este tema de los registradores de datos de alta velocidad. Bueno, del atenuador sale la señal analógica, ¿sí? Del atenuador de cada canal sale la señal analógica y aquí la obtiene un multiplexor o un selector, ¿sí? Y solamente tienen un convertidor analógico a digital, es decir, viene la señal analógica, se adecua aquí en el amplificador o atenuador y luego viene, se convierte y luego se guarda en memoria. Y luego este switch, que es un switch de tipo rotativo, ya estos son electrónicos también, son de estado sólido. Ahora el convertidor analógico toma la información del canal 2, la convierte y la deposita en memoria. Y luego viene, toma la del canal 3, la convierte y la deposita en memoria. Lo que estamos viendo es que en la memoria no se encuentran las mediciones simultáneas, sino que primero fue la 1 y luego hay un retraso, luego es la 2, ahora hay un retraso, luego la 3 y así sucesivamente. Entonces, este sistema por eso se utiliza en señales lentas.
por ejemplo, procesos de temperatura, donde hay variaciones muy lentas. ¿Por qué? Porque no importa si la medición la realizaste, por ejemplo, si estás midiendo temperatura, es irrelevante medir la temperatura 10 milisegundos después o 100 milisegundos después. Son procesos lentos, ¿sí? Entonces, en un sistema de medición de este tipo puedes tener una medición cada segundo y no te va a afectar absolutamente nada, porque precisamente es la aplicación. Sistemas, procesos lentos, ¿sí? Bien, aquí vemos entonces cómo un convertidor analógico digital se utiliza para todas las señales y la memoria guarda todos los datos y se va a la unidad de procesamiento, a la visualización y sobre todo también a la comunicación para poder descargar toda esta memoria, volcarla y poder hacer análisis posterior. Bien, esto fue registradores de datos convencionales que se utilizan para señales, sensores, señales continuas suaves que no sean de variación rápida y que sea de rangos pequeños, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver la construcción interna de los registradores de datos de alta velocidad. Bien, para mí, esta es mi definición. Es una hibridación disruptiva en el campo de la captura y registro de señales eléctricas. ¿Qué es esto de hibridación disruptiva? A mí me gusta definirlos así porque llegaron a decirle, quítate que ahí te voy a los osciloscopios y llegaron a decirle, quítate que ahí te voy a los registradores de datos convencionales, porque estos de alta velocidad llegaron a atender una parte del mercado que no cubría ni los osciloscopios ni los registradores de datos, porque los osciloscopios sí eran muy rápidos, pero de una memoria muy pequeña, muy limitada, y los registradores de datos sí eran de mucha memoria, pero muy lentos, extremadamente lentos. Entonces, el registrador de datos de alta velocidad llegó a abarcar todo ese gap intermedio, abarcando una parte de osciloscopios y una parte de registradores de datos. Sin embargo, con la tecnología que hay actualmente, llegaron para plantarse y resolver problemas que no se resuelven con otro tipo de instrumentos. Bien, este es el ejemplo de un registrador de datos de alta velocidad. Tengo aquí que dice osciloscopio de 4 canales, eso lo voy a quitar. Aquí el registrador de alta velocidad, si tú te fijas, viene directamente a la memoria, al procesamiento y a un sistema de visualización. Dices tú, ah, caray, ¿y dónde está la adquisición? Ah, pues precisamente tienen una versatilidad grandísima porque tú le vas a poner aquí, perdón, tú le vas a poner aquí tarjetas de entrada personalizadas para tus necesidades de medición. Vamos viendo en qué consiste esto. Cada tarjeta que tú le pones ahí es prácticamente un sistema de atenuación, que es la acondicionamiento de la señal, donde tienes la entrada de señal analógica, acondicionas la señal, conviertes con un convertidor analógico digital y ya se va la información digital directamente a la memoria. Y esta tarjeta se coordina con la base de tiempo del sistema a través del trigger interno. Bueno, ¿cómo es esto? Estas tarjetas te van a dar múltiples opciones. Por ejemplo, te lo voy a demostrar aquí científicamente con este instrumento que es un registrador de alta velocidad. Este registrador tienes ahí la pantalla, que es el sistema de visualización. Tienes una impresora, que es el sistema de registro también, aunque este tipo de instrumentos tiene disco duro interno, le puedes meter tarjeta, le puedes meter USB, puedes hacer, hay una infinidad de cuestiones para registrar las señales. Puedes hacer aquí la configuración de los canales, la base de tiempo, etc. Y esto es lo que te iba a demostrar. Científicamente te voy a demostrar que este puede ser bastante versátil, dándole una vueltita así. Ahí está. Si lo vemos de este lado, nosotros
vamos a observar que tiene un rack con unas divisiones para que tú le ingreses estas tarjetas. Estas tarjetas te van a dar la versatilidad de que cada una de ellas tiene una función en específico para cierto rango, para cierta frecuencia, para cierta precisión, para cierto funcionamiento, porque con este sistema vas a realizar mediciones en sistemas físicos, sistemas complicados donde intervienen bastantes señales, ¿sí? Fíjate, estas son las tarjetas, tú la tomas, la deslizas, la atornillas y haces un sistema bastante versátil, porque si mañana necesitas hacer otra medición, la retiras y pones otra tarjeta y esas cosas no se pueden hacer en un registrador de datos convencional y en un osciloscopio no se puede hacer. El aparato es fijo como lo compraste y se acabó. Y estos no, estos son 1000 veces más versátiles porque puedes hacer una gran gama de mediciones. Por ejemplo, puedes hacer mediciones analógicas hasta 5 MHz o puedes poner otra de alta resolución hasta 100 kHz o puedes medir temperatura con termopares o puedes medir frecuencia para, por ejemplo, cigüeñales o cuestiones de ese estilo. Puedes medir corriente, puedes medir valor en DC o en valor RMS, puedes ver canales digitales, puedes medir voltaje directamente tal como si fuera un voltímetro, puedes tener alta resolución hasta 700 voltios, hasta 1000 voltios, hasta 100 kilohertz, puedes medir galgas de carga, aceleración, si va a ser un vehículo, en cuánto tiempo frenó, en cuánto tiempo aceleró, en cuánto tiempo la aceleración angular, y todo esto, todo integrado en una sola unidad de alta versatilidad y de alta densidad de canales. Porque si tú le pones, por ejemplo, las mediciones de alta tensión, las mediciones lógicas y las mediciones de sistemas físicos, vamos a llamarle aceleración o algún sensor de presión o algo. Entonces, tu osciloscopio, tu sistema de registro de datos, si se oye la campana es porque está pasando la basura. Tu sistema de datos es bastante versátil y estás teniendo todo el registro, todas las gráficas de lo que está pasando en el sistema. Ahorita vamos a ver las aplicaciones más o menos cómo se pueden apreciar. Ahora, por si fuera poco, también estos sistemas de registro de datos tienen la habilidad de que le metes una tarjeta y esa tarjeta también se vuelve una fuente de señales. Por ejemplo, puedes generar señales triangular, senoidal, cuadrada o arbitraria. Arbitraria es que te hace la forma de onda que tú quieras para estimular un sistema, un circuito, lo que tú quieras. Esto es una ventaja buenísima. Puedes hacer generación de pulsos, puedes hacer formas de onda hasta 20 kHz, más o menos 10 voltios, 15 voltios, hasta 100 kHz, etc. Hay un montonal de tarjetas que te pueden ayudar a hacer tus sistemas más robustos en cuanto a medición y en cuanto a estímulo de un PLC, de una computadora, simular un vehículo, no sé, tienes una infinidad de cuestiones que puedes hacer. Hay otros sistemas de registro de datos de alta velocidad que incluso llevan estos niveles a otro nivel todavía más elevado porque incrementan su capacidad de registro, su capacidad de canales y su frecuencia de medición, de generación y de registro. Vamos viendo. Aquí en la pantalla vemos un sistema bastante robusto que también tiene su rack donde tú le puedes poner las tarjetas que tú quieras. 1, 2, 3, 4. A este le puedes meter 8 tarjetas y en cada tarjeta vas a tener múltiples opciones de las señales que vas a ingresar. Ahorita pudiera ser difícil decir, bueno, ¿y qué voy a medir? O sea,
con un osciloscopio es más que suficiente, 2 señales, 4 señales, un analizador lógico de 16 canales, dices tú, ¿para qué más? Bueno, ahorita te voy a mostrar. Bueno, igual que el anterior, vas a encontrar una gran gama de tarjetas para medir lo que tú quieras, sistemas físicos, eléctricos, electrónicos, presión, fuerza, aceleración, velocidad, generar funciones, medir alta tensión, alta corriente, lo que tú quieras. Aquí sí, la verdad es lo que quieras. Son unos equipos muy buenos. Vamos a ver algunos ajustes en los osciloscopios y en los registradores. Normalmente en todos tenemos este ajuste vertical en el cual podemos poner nosotros la forma de onda a la altura de la pantalla donde nosotros queramos. El ajuste horizontal es para que veamos las señales más apretadas o más extendidas, en caso que queramos ver una mayor definición en cuanto a la gráfica. Vamos a tener un ajuste de trigger, que es donde el analizador o donde el equipo empieza a registrar o empieza a dibujar en pantalla. Algo muy importante, y esta sí es una característica importantísima, que distingue a los osciloscopios de los registradores de datos, es que los osciloscopios solamente tienen un solo trigger, no puede haber otro. Uno solo, nada más. No hay de otra. Entonces, en los registradores de datos tú puedes seleccionar varios triggers e incluso alarmas por canal. Porque, por ejemplo, en el osciloscopio tú tienes que decir, mi entrada va a estar en el canal 1 y así suceda algo en el canal 4, no lo va a detectar. Pero en el registrador de datos sí, y más en estos de alta velocidad, porque tú puedes poner múltiples fuentes de trigger. Si sucede esto, capturas, o si sucede aquello, capturas, o si sucede esto y esto, capturas. Ahora está pasando un helicóptero. Bien, y también lo que tenemos son mediciones automáticas, tanto en los osciloscopios modernos y actuales como en los registradores de datos, ya existen mediciones automáticas, es decir, ya hacen un cierto proceso de las nubes de puntos de las adquisiciones instantáneas para presentarte un valor RMS, una frecuencia, un periodo, un índice de distorsión, un desbalance, una asimetría, bastantes parámetros que se pueden medir en una forma de onda. ¿Para qué se utilizan los osciloscopios y los registradores? Aquí esto es bien importante para entender el alcance de unos y otros. Bueno, un osciloscopio se utiliza en diseño electrónico, en reparaciones, en capturar eventos repetitivos, en caracterizar señales eléctricas, en aplicaciones momentáneas, en investigación y desarrollo. Solamente puedes ver el sistema, lo que ves en la pantalla y se acabó. Puedes ver en la pantalla, grabas lo que está en la pantalla, registras lo que está en la pantalla y se acabó. Ahí vemos, por ejemplo, alguien que hizo un rebote en un sistema RC de manera resonante, te sirve para observar la frecuencia de resonancia de ahí del circuito. Ah, qué bien, sí resuena, etcétera. Pero si quisieras graficar cómo sucede eso, qué efectos en el circuito hay durante 5 horas, 8 horas, qué es lo que va a durar aplicando, funcionando el aparato. Si tú estás diseñando un aparato y dices, bueno, ya tengo mi dispositivo, ahora quiero ponerlo a trabajar 8 horas, con un osciloscopio no puedes ver su desempeño durante 8 horas. Con un registrador de datos sí, porque puedes ver su desempeño eléctrico junto con su temperatura, junto con su vibración, junto con bastantes parámetros, junto con su potencia, tensión, corriente, potencia, para que vayas viendo cómo el calentamiento afecta en el desempeño, cómo la temperatura, cómo la vibración, cómo a partir de ese desgaste de las 8 horas, ¿qué va a suceder? Entonces, el osciloscopio se queda corto. El osciloscopio te da un desempeño puntual momentáneo y el registrador de datos te da el desempeño puntual momentáneo y durante las 8 horas del funcionamiento.
Es algo maravilloso. Bien, un registrador te va a capturar eventos aleatorios, te va a caracterizar procesos con sus múltiples variables, te va a analizar comportamientos de sistemas. Bueno, el análisis lo haces tú, pero vas a tener toda la fotografía del comportamiento. Vas a realizar aplicaciones de largo alcance. ¿Qué sucedió con este dispositivo durante 8 horas? Y algo bien importante, pruebas de campo. La maravilla de estos registradores de datos de alta velocidad es que tú lo puedes poner en un vehículo, en un automóvil, lo llenas de sensores y te vas manejando a las pistas de pruebas, esa que tiene pozos, te metes al agua, te lo llevas al desierto para que evalúes las características de funcionamiento, de desempeño del sistema. Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica en cómo afecta la altitud contra la velocidad en un vehículo. Esto lo hicieron precisamente en un vehículo normal de gasolina. Está manejando, se va subiendo a una montaña y vas viendo ahí cómo se registró el registro de la altitud contra la velocidad del vehículo. ¿Tienen relación o no tienen relación? Bueno, eso será otra parte del estudio, pero al menos ya tienes el registro. Aquí también pudiste medir flujo de gasolina, flujo de aire, flujo de oxígeno. Todos los sensores que puedes conectar al registrador te dan un alcance impresionante. Otras aplicaciones, por ejemplo, ahorita en los vehículos eléctricos, tú puedes tener un inversor que te da cierta tensión, cierta corriente, y estos elementos eléctricos, la tensión y la corriente, los puedes ingresar al registrador de datos. Puedes ingresar también la tensión de las baterías, la corriente de las baterías, la temperatura de las baterías, la alcalinidad del ácido de la batería. Puedes poner un torquímetro, un sensor de torque a la salida de la flecha del motor y medir la fuerza del motor, el torque, las RPM, los HPs desempeñados eléctricos, los HPs mecánicos, sacar eficiencia del motor, sacar eficiencia del inversor, sacar todo. Es una maravilla. Imagínate en esto. Fíjate, esta es una prueba prototipo de un motor. Fíjate la infinidad de cables que tiene. Bueno, aquí se le ven poquitos, ¿no? Pero ¿qué sensores le puedes poner a un motor? Las RPM, el flujo de aire, el flujo de CO2 del escape, la temperatura del motor, la temperatura del aceite, las RPM de la flecha, el tiempo a qué horas abren las válvulas, no sé, un montonal de cosas. Si le vas sumando, son señales que necesitas medirlas y registrarlas. ¿En dónde? En un registrador de alta velocidad. Llame ya. Ah, no, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un vehículo eléctrico. Fíjate todo lo que le puedes poner. Ah, no, este no es eléctrico. Es un eléctrico. Es un vehículo convencional. Es híbrido, se me hace. Porque mira, tiene aquí su sistema de inyección. Entonces, ¿cómo lo mides? ¿Cómo lo verificas? ¿Cómo revisas la potencia del motor? Los sistemas electrónicos, el freno, la presión del fluido hidráulico, los sensores, etcétera. Tienes un mundo de señales por medir, por registrar, por analizar, para analizar desempeño. Esto es bastante bueno en los registradores. Aquí hay otra aplicación. Como les comentaba hace rato, tienes una batería, mides lo que le sale de energía eléctrica de la batería, tienes un inversor, mides lo que le entra de energía eléctrica al inversor y lo que le sale de energía eléctrica del inversor y puedes evaluar la eficiencia del inversor. Puedes medir el torque y las RPMs mecánicas del motor, del sistema mecánico, y evaluar la eficiencia de conversión eléctrico a mecánico del motor. Es algo increíble también. Puedes ver los múltiples sensores en un sistema de diagrama fase-tiempo, en sistemas de automatización, encoders, posiciones,
por ejemplo, en los brazos estos robóticos, ¿cómo los mides? ¿Cómo sabes que está funcionando bien? Pues sí, tienes 8 o 10 encoders, todos los puedes meter en un sistema de registro y de captura de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu brazo robótico puede ser lento, puede ser rápido, que tengas la habilidad de capturar ese tipo de cuestiones. En sistemas de energía eólica, todo lo que puedes medir, velocidad de tiempo, perdón, todo lo que puedes medir y registrar, velocidad de aire, velocidad de giro, temperaturas, la aceleración, los fluidos hidráulicos del sistema de generación, los engranes, la potencia de salida, el voltaje de salida, todo lo que puedes medir y registrar, el ángulo de la pala, la posición de la cabina, etcétera, los vehículos eléctricos, vehículos de todo tipo. Por ejemplo, este es un prototipo de un motor OPOC. Para el que no conoce el motor OPOC, es cilindro opuesto, pistón opuesto. Es decir, tiene dos pistones y la cámara de combustión es entre dos pistones. Bueno, este es un sistema prototipo de un motor OPOC en el cual, fíjate todos los cablecitos que tiene acá en las sensores de temperatura del aire, del disipador, de la cámara de combustión, del aceite, las señales eléctricas de las bujías, de las bobinas, de velocidad de flujo de aire, de salida, olvídate, son decenas de señales que necesitas medir y registrar. En sistemas de generación, por ejemplo, aquí tenemos una turbina. Una turbina de avión funciona prácticamente igual a un sistema de generación eléctrico de tipo turbina, ya sea de gas, ya sea de vapor o ya sea de cualquier otro tipo. Entonces, fíjate nada más los puntos de control que tiene una turbina. Presión y temperatura del aire, presión interna, presión entre cada etapa del compresor que tiene, para poder medir eficiencia, para poder medir desempeño, necesitas medición y registro de todas estas señales. Ahora, las turbinas son sistemas que funcionan a una velocidad muy rápida. Necesitas sistemas de alta velocidad de registro de bastantes parámetros importantes. Aquí está, por ejemplo, una gráfica de la velocidad, la potencia contra velocidad y otro tipo de parámetros conforme a desde que encienden la turbina, el tiempo de aceleración, cómo va desempeñándose su calentamiento, su desempeño durante el arranque, y a lo mejor este arranque dura 20, 30 segundos. Eso no lo puede hacer con un osciloscopio. Y no solamente eso, si tienes todas estas señales que estamos platicando, pues son señales que te van a consumir un montonal de información. Para eso necesitas un registrador de datos de alta velocidad. Bien, señores, pues vamos llegando a las conclusiones. Los osciloscopios se utilizan en sistemas rápidos y su capacidad de registro está limitado a lo que tú ves en pantalla. Los registradores se utilizan en sistemas de señales lentas y de rangos de medición fijos y por lo general pequeños. Pero los registradores de alta velocidad se utilizan en sistemas o procesos donde nos interesa capturar múltiples variables, capturar la dinámica completa de las variables que interactúan o intervienen en el proceso para su posterior análisis de desempeño, de eficiencia, de trabajo durante un lapso de periodo extensivo, minutos, horas, días, meses. Los registradores de alta velocidad tienen una capacidad inmensa de aplicación, de prueba, de medición y de bastantes alcances que podamos ponerle nosotros. Bien, señores, pues llegamos al final de esta presentación, de este webinar. No sé si tuvieran algunas preguntas o respuestas.
Si nos pudieran abrir ya los micrófonos de las demás personas, o no sé si hay por chat. Pues las respuestas las damos entre todos. Increíble, me pongo chinito. Sí, a ver. Sí, actualmente todos los que mostramos aquí, todos lo hacen. Normalmente los sistemas registran en una memoria y ahí se queda hasta que tú vienes la retiras. Las tecnologías que mostramos aquí, los de alta velocidad, como son dispositivos de alto desempeño, normalmente tienen su registro en datos, pero también tienen un servidor web interno. Entonces, ya sea que tú estés trabajando en una red local de tu computadora al aparato, es nada más que configures la IP, accedes, te puedes traer todo el bloque de memoria o puedes estar viendo en línea lo que está sucediendo. La verdad son sistemas muy recomendables para cualquier tipo de pruebas. Otra es que te puedes conectar de manera remota porque traen su configuración de IP, de DHCP, de FTP y de cualquier elemento para redes, para que lo veas de manera remota. Eh, sí, en los sistemas de registro tiene dos opciones en los que tú puedas ver la variable instantánea, de modo instantáneo, la forma de onda, o que te guarde, por ejemplo, el valor RMS. Te pongo el ejemplo. Si tú mides una señal senoidal y la registras, puedes registrar la senoidal. Cada senoidal va a tener una sucesión de puntos. Tienes la opción de guardar esa sucesión de puntos para que veas la senoidal, o tienes la opción de que no te guarde las senoidales, que nada más guarde el valor RMS. Entonces, una senoidal equivale a un valor RMS, por ejemplo, 127 voltios o 220 voltios. Entonces puedes ver una gráfica que te dé 220, 220, 220, 220, 220, cuando en realidad eso es la traducción matemática de muchas senoidales con mucha sucesión de nube de puntos. Pero sí, sí se pueden hacer las dos cosas. Mira, en estos sistemas de registro vienen varias opciones. Va a depender de tu memoria total que tienes y de la cantidad de puntos que vas a medir y cada cuánto los vas a medir. Sin embargo, estos sistemas que acabamos de ver, registradores de datos de alta velocidad, tienen un disco duro adentro. Como son sistemas que graban mucho, anteriormente solo traían la capacidad de la memoria SD o la PC card. Antes se utilizaba PC card, o una memoria SD o una memoria USB. Ahora, estos sistemas que vimos sí tienen la capacidad de una USB, una memoria externa, pero vienen con un disco duro interno, con un terabyte que le pongas adentro, vas a grabar lo que quieras, nunca te vas a acabar la memoria. Son sistemas que precisamente van a ser para que midas lo que quieras por el tiempo que quieras. En este tipo de sistemas no es un tema de preocupación. Tú puedes hacer un sistema de múltiples canales, estar midiendo cada 5 milisegundos si tú quieres y te va a durar la memoria ahí meses.
Sí, hay de los modelos que nosotros vimos, hay dos. Hay uno que trae IP, no recuerdo el número, pero que sí es de aplicación robusta. Trae incluso en las esquinas del equipo, trae unos brackets de hule bastante rígidos que tú lo puedes dejar caer. Incluso se te puede caer así del lado de la pantalla y los botones en el piso, pero quedan estos brackets sobresalientes, pues, para que no se vaya a golpear la pantalla ni las perillas. También vienen con su case, que es un maletín rígido. Este es opcional, precisamente con espuma interna y todo eso, para que lo puedas trasladar de un lugar a otro y son bastante, bastante robustos. Sí, de estos dos que nosotros vimos, sí traen unas funciones avanzadas, precisamente para ver la información en crudo y ver la información ya procesada. Sí, aquí es muy importante nada más identificar que en sistemas de análisis de vibraciones hay sistemas que, por ejemplo, son los transductores, que son los que verifican, que están en contacto físico con el sistema mecánico, te meten la señal al registrador, que ahí es donde vas a ver las señales, y de ahí la transformada, pero para hacer el análisis de la vibración, por ejemplo, dónde están los nodos, dónde están los problemas físicamente actuando, ahí eso normalmente se realiza con otro software. No sé, Fernando, o tú, Guillermo, si cuenten ustedes con ese software o si ya te lo da por default el software del equipo. Sí, sí, igual si los ingenieros saben, igual si los ingenieros ya saben cuáles son las frecuencias dominantes y que causan las resonancias, ellos normalmente lo pueden hacer de manera visual. Por ejemplo, alguien ya con experiencia dice, nada más con que me dé la FFT, con eso yo ya sé si es valero, si es muelle, si es desbalance, si es X. Pero bueno, habría que ver para qué nivel de ingenieros así es. Sí. Mira, ahí por ejemplo va a depender de las tarjetas. Estamos hablando de que cada equipo trae espacio para 8 tarjetas. Hay tarjetas que manejan 2 canales, entonces pudiera ser 16 canales, pero hay tarjetas que manejan 4 canales o 2 diferenciales, entonces ahí pudiera ser el doble, dice 24 canales. Pero hay tarjetas que también manejan canales analógicos y canales digitales. Entonces ahí se te puede hacer un sistema de 64 canales, algo así. La cuestión es que estos equipos son bastante robustos para dar el ancho prácticamente con lo que requieras. Si aún así excedes la capacidad de canales de un equipo, puedes poner dos conectados a través de red a un switch o a un router, y en una computadora puedes analizar todos los canales de las 2 unidades o tres unidades o las que quieras, de manera prácticamente no hay límite. El valor RMS
es cuando tienes, a ver, mira, dame un segundo. Dame un segundo, porque esa respuesta la puedo responder en un instante. Mira, aquí precisamente tengo mi pizarrón. Ahí sí se ve. Bien. Mira, cuando tú tienes una señal senoidal, por ejemplo, esa es una señal senoidal, tú tienes el registrador, lo que hace es toma múltiples puntos de valor instantáneo y esos valores, por ejemplo, si tú te fijas aquí, aquí tiene 5 voltios, aquí 10 voltios, aquí 40 voltios, aquí 80 voltios y así. Cada medición, cada punto es una medición. Bueno, todo esto en conjunto se reduce, por ejemplo, si esta fuera una señal de la clavija aquí, del enchufe, vamos a llamarle, todo esto se reduce a 120 voltios RMS. Es decir, con un solo número, ya estás representando el desempeño, el comportamiento eléctrico de un sistema de suministro, ¿sí? Entonces, este es el valor RMS, esta es la sucesión de puntos de medición de manera instantánea. ¿Eso responde la respuesta? A ver si qué nos dice el ingeniero. Ah, sí. Sí, muy bien. Mira, cuando tú tienes, en un sistema, por ejemplo, tienes una señal senoidal perfecta. Vamos a pensar que esta es una senoidal perfecta. Senoide perfecta. Pero también puedes tener una señal distorsionada. El detalle es que hay distintos métodos numéricos para obtener el valor RMS. Por los sistemas electrónicos, que hay unos sistemas electrónicos más robustos, más compactos, más de mayor capacidad de procesamiento, tú pudieras medir este y te dice, tiene 120 voltios RMS. Pero con ese mismo sistema pudieras medir esta otra señal y a lo mejor te da una diferencia, 105 voltios RMS. En sentido estricto, pudiera que esté bien, pudiera que esté mal, todo depende del sistema matemático con el que obtuviste la señal, ¿sí? Entonces, hay de estos sistemas matemáticos que te dan el valor RMS, hay que ver cuál es el procedimiento de método numérico que estás utilizando para saber si tú le crees a un sistema que te está realizando la medición y no o no. ¿Por qué? Porque habrá sistemas que su método numérico sí te acepta armónicos o distorsiones y habrá otros que no, porque te puede dar una medición distinta. Pero hay que saber cuál es el método numérico que se está utilizando para llegar a ese resultado. ¿Eso responde la pregunta? Perdón. Estos son de manera simultánea. Cada tarjeta trae su convertidor analógico a digital y prácticamente tú tienes una función de muestreo de tiempo simultáneo en todos los canales.
No, pues muchísimas gracias. Señores, ha sido un honor, un placer atenderles, haberles dado este webinar que me encanta. Y pues no sé, Guillermo, por favor. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todos. Un placer atenderlos. Aquí está el WhatsApp, aquí para que manden sus mensajes si quedó alguna otra duda. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.